Muy en breve va a salir una noticia. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esto es Un Momento con la Biblia. Y estamos aquí, mis amados hermanos, para hacer de bendición en forma teológica, doctrinal y devocional, a la luz de los 66 libros de la Biblia. Quédese con nosotros hasta el final y reciba la bendición de Dios. Hoy estaremos tomando un tema: el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Para ello vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Leemos capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, Dios añada bendición a su palabra. Bueno, a la introducción en forma teológica, podemos decir que el arrebatamiento es una doctrina bíblica que también está corroborado en el Antiguo Testamento. Vemos que Enoc fue arrebatado, fue llevado por Dios, Elías también. En el Nuevo Testamento vemos cómo hubieron arrebatos, ¿no?, del Espíritu Santo. Por ejemplo, Felipe fue arrebatado, una forma, ¿no? Entonces vemos claramente que el tema de arrebatamiento muchas veces es cuestionado por supuestos. Bueno, hay cristianos que cuestionan esta doctrina, pero la palabra de Dios es el que implica y explica claramente. Para ello he leído el libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia espiritual, o sea, para la iglesia, para los hijos, para la iglesia verdadera. ¿Y quiénes son las iglesias? No son los cuatro paredes, no es tu organización, no es tu denominación, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo forman seres vivos, o sea, personas con raciocinio. En otras palabras, los seres humanos que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús o los apóstoles predicaron en el libro de Hechos diciendo, enfatizando a Jesús como el Hijo de Dios resucitado. Y todos los 3.000, 5.000 judíos aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios resucitado, y no como el Padre ni como el Espíritu Santo. Entonces, el tema de arrebatamiento es poderoso y maravilloso, y es la esperanza de la iglesia verdadera, ¿no? Es la bienaventuranza o la bienaventurada esperanza de los cristianos. Entonces, vemos claramente en el libro de Primera de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos. ¿A quién? A los que durmieron. ¿Quiénes durmieron? O sea, están muertos en Cristo, los hijos de Dios. Entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento es un preludio que está dentro de la segunda venida visible de Jesús, porque en el arrebatamiento Jesucristo no pisa la tierra, recibirá a su iglesia resucitada y transformada en el aire, porque dice en el aire, y subiremos como un rayo. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos preguntas. Por ejemplo, en Cantar de los Cantares dice: ¿quién es esta que sube como 2 columnas de humo, ahumada? Y bueno,
una tremenda exclamación ahí. Entonces vemos claramente que esas dos columnas son los muertos en Cristo resucitados y los vivos transformados. Y se encuentran con Jesús en el aire. Y de ahí se va Jesucristo al cielo. Y hay otra pregunta en Cantar de los Cantares que dice: ¿quién es esta que sube recostada de su amado? Esa es la iglesia de Cristo. Recuerda que la iglesia no es de los cuatro paredes, no es tu organización, no es tu denominación, no es ese concilio, no, es los seres vivos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Los seres vivos, o sea, las personas que viven como Cristo vivió. Si me amáis, guardad mi mandamiento, dijo Jesucristo. Y guardar los mandamientos no es guardar los 10 mandamientos de la ley antigua, es la ley del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay otra pregunta, o otra que también se pregunta en los Salmos: abrid las puertas eternas, entrará el Rey. Triunfante Jesús entrará al cielo con su amada al cielo. Para esas gran bodas del Cordero, para ese gran cenas de las bodas del Cordero, para ese comparecer ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recompensa de los labores que se hizo aquí en la tierra, mientras uno ha estado conociendo a Cristo, predicando, evangelizando y llorando por las almas. Todos tendrán su recompensa, porque fueron levantados de la tierra, amén, los 5 vírgenes prudentes, más los 5 vírgenes insensatas se quedaron en la gran tribulación y serán totalmente perseguidos, y su salvación será con la muerte. Amado hermano y amigo, mientras haya tiempo, acepta a Jesús y mantén tu salvación, porque mucha gente dice: salvo siempre salvo. No, la salvación tiene que cuidarse con temor y temblor, porque dice: el que esté firme, mire que no caiga. También dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Y pasan los tiempos, vienen las pruebas, algunas tribulaciones, no la gran tribulación, sino algunas tribulaciones. Entonces se van para atrás. Entonces estas personas se quedan en la gran tribulación, que es el programa de Dios, que permite Dios a Satanás a gobernar al mundo. Imagínense, él va a gobernar al mundo por 7 años y va a ser terrible. Y no quisiera que nos quedemos o te quedes en esa gran tribulación. Mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es clara y perfecta. Cuando terminen los 7 años de la gran tribulación, nuevamente el preludio terminará con la visibilidad de nuestro Señor Jesucristo, que todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, dice, ¿no? ¿Quiénes las traspasaron? Los gentiles, también los hebreos, ¿no? Porque los hebreos también participaron en la muerte de Jesús, pero toda la nación se convertirá cuando viene Jesús visiblemente, porque Satanás estará persiguiendo a Israel durante 3 años y medio, porque Satanás hace 7 años de pacto con Israel de paz, pero como Satanás va a romper su pacto y va a haber una terrible persecución a Israel y una guerra total para aniquilar al pueblo de Israel. En ese momento Jesucristo aparecerá y sus pies pisarán en el monte de los olivos, de donde también subió nuestro Señor Jesucristo al cielo. Ahí se posará sus pies, el monte de los olivos se partirá y el pueblo de Israel saldrá y se salvará de la aniquilación total que estaba procediendo Satanás al pueblo de Israel. Y ahí se convierte el pueblo de Israel a Jesucristo, aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, y toda la nación van a llorar, pero Jesús los calmará y dirá: bueno, después de todo de la conversión nacional del pueblo de Israel, con la nación hebrea convertida a Cristo, reinará junto con la iglesia, que vino ya de antemano con Jesucristo del cielo, después de haberse realizado toda una tremenda fiesta en el cielo. Regresa a la iglesia
y con la nación hebrea juntos van a gobernar en el milenio, porque la iglesia es rey y sacerdote. Amén. Y el reino milenial se implantará, que tanto anhelaban los judíos, que tanto han buscado, tanto han esperado, porque era una promesa de Dios para el pueblo hebreo. Pero ahí recién empieza el reino milenial, mis amados hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Ya se fue con el Señor.